por la Universidad de Panamá. Bueno, dentro de algunas de las proyectos científicos y de investigación en las que el maestro Orlando está participando actualmente, bueno, por mencionar, está precisamente en un proyecto titulado Evaluación de la idoneidad didáctico-matemática de participantes de un diplomado de matemática para maestros en servicio, ¿no? Que está desarrollando, pues más o menos desde el año 2019 hasta este año, ¿no? Este proyecto. Les voy a pedir que por ahí hay un micrófono encendido, por favor. Les voy a pedir del maestro Campos, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, perdón. Bueno, y bueno, dentro también de algunas de sus publicaciones del maestro Orlando, bueno, está solamente brevemente, por ejemplo, una colaboración con otros autores como Díez Palomar, como Luisa Morales Maure o como Rosa Durán González, sobre la evaluación de secuencias de aprendizaje de matemáticas usando una herramienta, como herramienta, los criterios de idoneidad didáctica, que es precisamente un artículo que está espera ya en la fase previa de publicación en la revista Polema, una revista Scopus del medio académico, y algunas otras publicaciones del año 2020, 2019, 2018 con diferentes colaboradores en Panamá, en México y en España. Y bueno, pues sin más, recordándoles, antes de dejarlos con el maestro Orlando, que deben permanecer apagados, bueno, sus micrófonos y que una vez que transcurra o discurra precisamente la presentación del maestro Orlando, pues pueden utilizar el chat a través de este mismo, bueno, de este mismo canal, o en la página paralela también vamos a estar teniendo el apoyo para precisamente la presentación que se va a llevar a cabo en YouTube paralelamente. Bueno, pues entonces, sin más, los dejo con nuestro invitado del día de hoy, el maestro Orlando. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, gracias ante todo por la invitación a este seminario de investigación. Recuerdo los años de que era estudiante, en efecto, de esta misma maestría. Me siento como un poco agradecido del espacio que me está dando ahora como proponente de mi trabajo doctoral, de los avances básicamente. Me gustaría que el maestro Campos me va a compartir pantalla siempre, de manera que vayamos avanzando en ese sentido y presentarles. De favor, compártala usted, Magister Orlando, porque aquí tenemos problemas para poderla abrir o descargar. Sí, disculpe. Ok, listo. Bueno, no sé, aparentemente voy a tener problemas con la presentación y es posible de que no voy a compartir mi pantalla para que me vean, porque en el momento que lo hago se distorsiona la presentación. Ustedes disculpen. Voy a hacer el intento. Wow, ahora no veo la presentación. Voy a tener que volver a abrirla y cerrar. Un momentito. Sí, en efecto le decía que estuve en el año 2007, llegué a México, estuve estudiando esta maestría que están ustedes. En efecto, me titulé en el año 2009 de maestro en ciencias y esta maestría me permitió accesar a lo que en este momento sería los avances a un doctorado. Gracias a estos estudios que realicé me permitieron ingresar o accesar al doctorado que estoy estudiando en este momento en la Universidad de Barcelona, en colaboración de mi asesor, el doctor Javier Díez Palomar, en colaboración con el doctor Vicente Font como coasesor. Voy a ver si puedo compartir pantalla. No sé por qué no me deja ver él. Vamos a ver si me permite compartir. Ya estoy compartiendo. No sé si están mirando mi presentación. ¿Sí la están mirando? Me indican. Ya se ve. Ya se ve, maestro Orlando. Sí. Ya, maestro, ya. Un poquito, ahora sí, muy bien. Sí. Ok, voy a hacer algo ahora para ver si en realidad puedo hacer lo que quiero hacer, que es que se vea mi cámara también. Me indican si se ve bien o se sigue viendo borrosa la presentación.
Ahí está, Doc, se ve bien. ¿Se ve bien la presentación? Sí, todo bien. Y se ve mi cámara, ¿verdad? Sí, Sí, se ve ambos, maestro. Ok, perfecto, gracias. Sí, Weber le dijo gracias por la invitación que se me da a este seminario de investigación. El trabajo que presento el día de hoy lleva el título Evaluando la praxis educativa usando los criterios de idoneidad didáctica. Los criterios de idoneidad didáctica forman parte de una especie de desarrollo que se incluye dentro del enfoque ontosemiótico que es desarrollado por unos colaboradores que están básicamente alojados, la mayoría de ellos, en España. Sus principales desarrolladores o pioneros serían el doctor Juan Godino, la doctora Carmen Batanero y también el doctor Vicente Fong, que serían los iniciadores más o menos o los que comenzaron a desarrollar este enfoque ontosemiótico. Entonces, dentro de lo que sería esto, para poder un poquito ahondar en el tema del trabajo que vamos a explicar un poquito hoy, vamos a situarnos en el sitio donde se hace la investigación en sí. La investigación se hace en la República de Panamá a través de un diplomado en línea, básicamente. Este diplomado se desarrolla a lo largo y ancho de la República de Panamá, más o menos con 104 instituciones, o sea, más o menos que están alojados los participantes de esas instituciones. La mayoría de ellos son maestros en ejercicio. Se ha desarrollado en 3 generaciones este diplomado. La tercera generación terminó en el año 2019. Después llegó la pandemia y se tuvo que hacer una pausa por ciertos temitas. Pero si podemos observar, la mayoría de los participantes está condensado o se encuentra ubicado en lo que sería el urbe metropolitano o la capital de Panamá. La mayoría de ellos sería ubicado. Otra parte sería en Colón y algunas otras distribuido en otras provincias de Panamá. Son 277 participantes en 3 generaciones y serían más o menos, estos participantes estarían ubicados en 104 escuelas. Ahí se puede observar un porcentaje muy amplio, sería un 70% se encuentran en escuelas del lado oficial. Quiere decir que el Estado es patrocinador oficial, o más bien se encuentran pagas por el Estado, y un 30% se encuentran en el área particular, o acá decimos particular o privada, que serían organismos privados, que es donde se alojan algunos maestros. Bien. Vamos a ubicarnos en contexto sabiendo de que este diplomado donde se desarrolla esta investigación está alineado con lo que sería el enfoque de competencias y conocimiento didáctico matemático de profesor de matemáticas, que dentro del enfoque ontosemiótico se llama el modelo CCDM. Este modelo está dividido en diferentes constructos, como decía hace un momento, de lo que se observa aquí, de los hexágonos y todas estas ideas, pero nosotros nos vamos a enfocar dentro del trabajo, nos estamos alineando, estamos tratando de darle algún sustento, lo que sería los criterios de idoneidad didáctico. Este trabajo que estamos hablando un poquito, la idea es presentar un uso sistemático de esos criterios, aplicándolo en una escala ordinal tipo Likert de 4 posiciones, de acuerdo a cada criterio, para poder evaluar las secuencias didácticas de esos maestros a través del diplomado. Bien, aquí tenemos lo que sería los criterios de idoneidad didácticas del constructo que estamos estudiando ahorita dentro del enfoque ontosemiótico, y dentro de cada una de ellas se encuentran 6 criterios a revisar. Es importante entender que, como estamos hablando de la praxis educativa como tal, lo que estamos tratando de ver es el grado de adecuación que tiene el peso de cada criterio dentro del contexto que trabaja el maestro.
por lo cual él debe tener una especie de equilibrio entre cada uno de estos criterios. Bien, aquí podemos discutir poco a poco de cada uno de ellos. Sin embargo, hay que establecer que los SIG es una herramienta de análisis cuyo principal objetivo es orientar y valorar la práctica del docente, de manera que él vea el diseño, su evaluación y pasando por su implementación. Es decir, que él sea un crítico de lo que sería su práctica educativa, utilizando estos criterios, que en algunos momentos dentro del enfoque semiótico también lo llaman facetas, dependiendo del el autor que consultemos, de los expertos que están trabajando en el enfoque semiótico. Bien, aquí podemos ilustrar cada uno de estos criterios. Vamos a trabajar poco a poco explicando en qué consiste cada uno de ellos. El criterio epistémico, que tiene que ver justamente con el grado de representatividad que tienen los significados institucionales implementados o pretendidos. Es decir, que qué tanto el significado de referencia está con el que se enseña. Aquí es importante establecer que cuando hablamos de criterio epistémico, aquí se buscan las revisiones de la adecuación del contenido matemático respecto a lo que sería, por ejemplo, las situaciones problemas, el lenguaje que presenta el maestro, las reglas, serían las definiciones, propiedades de procedimientos, sus argumentos y las relaciones. Aquí es importante entender que se busca dentro de este criterio evitar errores matemáticos y también tener una riqueza de procesos. En pocas palabras, si lo que queremos hablar aquí de criterio epistémico es qué tanto es saber si lo que se enseña en realidad es una buena matemática, porque si no, no tiene sentido para la clase. Bien, ese es por un lado, por la parte epistémica, que está dividido en distintos aspectos, que hemos mencionado un poquito aquí cuando hemos discutido. Bien, otro aspecto a revisar sería el criterio cognitivo, que tiene que ver justamente con valorar la distancia razonable antes de iniciar, revisar qué es lo que sabe el alumno con respecto a lo que él va a aprender. Al final, medir esa distancia y ver realmente si hay un aprendizaje como tal. Es decir, ver qué tanto sabe y qué tanto aprende. Pero aquí también hay aspectos a revisar poco a poco cuando vemos lo que es el criterio cognitivo, que ahí también entraría la demanda como tal que algunos de ustedes utilizan dentro de sus desarrollos. Bien. Otra parte importante a considerar dentro de lo que serían estos criterios es el criterio ecológico, que tiene que ver justamente con la adecuación al medio donde se desenvuelve el estudiante. Tiene que ver el currículum, tiene que ver el lugar donde vive. También a veces estamos incluyendo lo que sería la familia, y todos estos elementos son importantes. Es decir, el entorno que influye en la actividad que se desarrolla en el aula. Puede haber elementos tanto intrínsecos como extrínsecos en ese momento. Bien. Otro elemento importante sería el criterio mediacional, que tiene que ver justamente con los recursos materiales o temporales que recurre el maestro, las situaciones que utiliza para contextualizar y motivar los conceptos matemáticos que él está trabajando en el aula con sus alumnos. Es decir, que aquí se puede tomar en cuenta aspectos como el tiempo, las condiciones del aula y los recursos o materiales didácticos que utiliza para la enseñanza de la clase. Otro criterio importante sería el criterio afectivo, que se refiere justamente a esa motivación que debe existir o que debe tener el estudiante durante el proceso de aprendizaje. Es decir, que está muy ligado a lo que serían muchas veces las experiencias previas que tiene el alumno con la situación del desarrollo de la matemática como tal en la clase. Entonces, el docente debe promover los conocimientos con las situaciones didácticas para que llame la atención al estudiante y realmente se genere un aprendizaje real, que es lo que queremos cuando hablamos de el criterio afectivo. Y por último, y no menos importante que todos, porque considero que todos deben tener el mismo peso, es el criterio interaccional, que es justamente esa comunicación que se produce entre el estudiante, entre ellos,
entre sí, con él mismo, entre los estudiantes y el estudiante maestro. Es decir, esa comunicación efectiva que debe permanecer para que exista ese desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay aspectos ahí también iguales importantes que son considerados a la par que todos los anteriores. Bien, a ver, ¿qué más? Aquí es importante entender que los sí se crean como un constructo para permitir, y vuelvo y repito, que los maestros reflexionen sobre su práctica con el fin de poder orientar a mejorarla, que es lo que es en cuanto al diseño y rediseño de sus clases como tal, de manera de que parte de lo que se explica y lo que utiliza Godino es observar a través de un hexágono la regularidad de cómo se logra esto. Si ustedes observan aquí, esta es una gráfica, un ejemplo que se utiliza mucho para ellos, y estas es unas ponderaciones que se utiliza y que se ve qué tanto se van desarrollando en los participantes, en este caso los maestros, cada uno de estos criterios por separado. Lo ideal sería que al final se cubriera por completo el hexágono como tal, de manera que si esto se logra, existiría un desarrollo de la secuencia de didáctica como tal, sería óptima. Bien. Regresando al tema del trabajo que se utilizó para poder extraer esas evaluaciones, esas prácticas de estos maestros, dijimos hace un momento que se utilizó un diplomado. Este diplomado dijimos que era de tipo online, la mayoría de sus veces. Hubo creo que unas sesiones presenciales, pero fueron muy pocas. La mayoría de sus sesiones fueron o más bien, esto se divide en 4 módulos, alrededor de 240 horas en el sistema. Los 3 primeros módulos serían los módulos medulares. El primero de didáctica, el módulo 2 y el módulo 3 de conocimientos medulares de la ciencia como tal, y el módulo 4, que sería donde se explica justamente lo que estamos tratando de introducir dentro de los maestros, que reflexionen sobre su práctica utilizando el enfoque ontosemiótico, justamente en este caso específico, estos criterios que hemos explicado. O sea, les presentamos a ellos los criterios para que los conozcan y utilicen al momento de hacer su última tarea, que es justamente la tarea que vamos a revisar y vamos a explicar. Repito, el módulo 1 tiene que ver justamente con didáctica, que se realizan alrededor de unas 10 tareas. El módulo 2 tiene también más o menos 10 tareas, que es justamente con lo que se llama aritmética y todo lo que se desarrolla dentro del área primaria en la República de Panamá. Y el módulo 3, que justamente tiene que ver con geometría y parte de estadística, que también se desarrolla, aunque un poco bajo los niveles de primaria. Y el módulo 4, que tiene que ver con lo que vamos a poner aquí. Esto que es justamente la tarea 3 y 4, que está dentro del módulo 4, tiene que ver con que ellos elaboren una secuencia de contenido de diseño de tareas alineados al currículum de Panamá, que es MEDUCA, el Ministerio de Educación, tomando en consideración lo que se aprendió en el diplomado, es decir, revisando todo lo que aprendieron de las tareas del módulo 1, 2 y 3, que están dirigidas u orientadas al enfoque ontosemiótico dentro de los constructos que se han desarrollado en este sistema. Y la tarea 4, que está relacionada justamente con la tarea 4, perdón, la tarea 4 que está relacionada con la tarea 3, que tiene que ver justamente con grabar la clase. Ellos mismos se autograban, y después, una vez se dan estos videos para que se haga una evaluación de lo que sería la práctica. Esa evaluación se trabaja, hemos dicho, y se presenta. Aquí tenemos unos ejemplos de las grabaciones que tenemos con estos maestros. Nosotros tomamos una muestra para el trabajo que se va a publicar en prensa próximamente, que está impresa actualmente en Bolema. Tomamos una muestra de 10 maestros, de 97 maestros de esta generación tercera, pero ya tenemos un poco más desarrollada, un avance mayor de unos alrededor de 30 videos que estamos evaluando. Pero en este momento solamente vamos a discutir o presentarles a ustedes
los 10 que proponemos en la publicación que saldrá precisamente en Bolema. Aquí enseñamos en este momento los criterios, aquí tenemos los criterios y las divisiones de cada uno de estos criterios. Recuerden que los criterios ya lo hemos hablado un poquito hace un momento, pero no hayamos presentado los componentes que dividían cada uno de esos criterios. Estas divisiones ya fueron realizadas por expertos dentro del enfoque ontosemiótico. Aquí lo único giro que hemos hecho es codificarlo y le hemos colocado unos indicadores en base a una escala Likert que dijimos de 4 posiciones, de 0 a 3, pasando de menos a más, es decir, de acuerdo al grado de presentación de cada uno de estos componentes. Por ejemplo, en el caso de lo que sería la parte epistémica, aquí observamos que está dividido en 4 componentes: en errores, ambigüedades, riqueza de procesos y representatividad de la complejidad. Por ejemplo, en el caso muy específico de errores, en el caso epistémico hay que observar si se observan errores dentro de la práctica docente que realiza el docente, es decir, si se observan, si dentro de lo que se revisa en la evaluación hay ciertos errores desde el punto de vista matemático, que es lo que nos interesa ver, ¿no? Si el maestro es capaz de explicar un concepto y no presentar errores. También observamos la parte de ambigüedades, que es justamente lo que tiene que ver cuando explicamos un término y tenemos que evitar las confusiones, porque los niños de repente cuando presentan una definición es posible que no se presente correctamente el enunciado y eso también presente algún tipo de situación o problema. Otro elemento importante dentro de la parte epistémica por parte de docente como tal sería sería la parte de la riqueza de procesos, que tiene que ver justamente cómo él modela el concepto o el desarrollo matemático que se está haciendo en ese momento, cómo lo argumenta, qué resoluciones de problemas presenta y las conexiones que tiene entre una materia u otra. O sea, cómo él logra hacer esto de manera de que ese aspecto de riqueza de procesos se logre. Otro importante y se debe considerar dentro del desarrollo, y más bien está desarrollado dentro de la malla definida por los compañeros dentro del enfoque semiótico, sería la representatividad de la complejidad, que tiene que ver justamente con la forma como se presenta el concepto, ¿no? ¿Qué tanto es amplia la definición o se presenta en forma parcial? O sea, ¿qué tanto el concepto tiene variantes o cómo se representa también la parte verbal, la parte gráfica, la simbología, todos los tratamientos que se utilizan para ese concepto? En fin, podría explicar cada una de ellas, pero en sí, eso lo puede usted revisar dentro de lo que sería cualquier artículo que encuentren del enfoque semiótico que esté relacionado con criterios de unidad didáctica, y que justamente cada uno de estos criterios está dividido en componentes y que a su vez dentro del artículo en prensa que sale más adelante se hace una división por indicadores de acuerdo al grado de presencia de cada uno de ellos. Aquí vemos la tabla de lo que sería afectivo ecológico y la última de mediación, justamente que si se observa cada uno de ellos está codificado para poder darle un mejor entendimiento a la hora de desarrollar las ponderaciones que vamos a presentar un poquito más adelante. Estoy buscando ahí para ir guiándome más rápido para la persona. No lo tengo. Lo estoy buscando. Que la encuentre. No le encuentro las codificaciones. O sea, no, ojalá no tenga. Aquí está, ya la encontré. Ojalá no tenga que regresar para atrás, pero bueno. Bien, aquí ahorita. Bien, aquí observamos una transcripción de lo que sería un pedazo, un fragmento de un diálogo de un videoclase, ¿sí? Aquí observamos, por ejemplo, C4, que justamente nosotros definimos como la demanda cognitiva, que tiene que ver justamente con qué tanto el docente exige al estudiante cuando él va desarrollando las clases, o sea, qué tanto ese desarrollo, esa demanda es fuerte o no. Sin embargo, dentro de lo que nosotros revisamos
observamos en el desarrollo que justamente esta parte se hizo con el apoyo de varios colegas, de manera de que esto no fuera algo de uno solo para escoger la valoración, sino que se fue discutiendo entre algunos colegas. De hecho, parte del equipo de trabajo hizo la revisión conjunta y observamos que en efecto era así, que no aparecía la demanda cognitiva. Aparte de eso, si ustedes observan, en la parte EP2, que justamente que nosotros definimos como ambigüedades, observamos que dentro de las explicaciones que presentaba la maestra, no le pudimos colocar el valor de 3, que es decir, que no había ambigüedades, sino consideramos que en algún momento de las explicaciones desarrolladas se presentaron ambigüedades. Por otro lado, si hablamos de I1, que tiene que ver justamente con la dirección docente-alumno o docente-discente, dentro del desarrollo de toda el diálogo, o más bien de las secuencias del contenido de actividades, observamos que siempre existe una interacción, por lo tanto lo colocamos con 3. Y así mismo podemos hacer la valoración de cada uno de los componentes. Lo que al final se logra con todo esto es que se evalúen cada uno de los componentes de la misma manera para evitar tener pesos distintos en cada uno de los criterios. Una vez que tenemos esas ponderaciones en cada uno de esos componentes, procedemos a valorar o darle numeraciones claras a cada una de ellas. La primera sería el índice criterio, que tiene que ver justamente con cada uno por separado, cada uno de los 6 criterios. Vamos a ver si vemos aquí un ejemplo. Aquí vemos este ejemplo del criterio iteracional, que dentro del ejemplo de una maestra X que se está estudiando aquí, se encontró que siempre había presencia de los componentes 1, 2 y 3, siempre estaba presente. Sin embargo, en el caso muy específico del componente I4, que tiene que ver con evaluación formativa, no se observó que nunca la maestra presentó una prueba formativa. Bueno, entonces aquí lo que se hace es hacer una sumatoria de las ponderaciones que tiene cada uno por separado de los componentes, y se divide entre el total de los componentes, es decir, se divide 9 entre 4 y le ponderamos con 2.25. Aquí está el ejemplo de lo que hablamos de iteracional. Asimismo, se hace para cada uno de los criterios por separado, de la epistémica, de la cognitiva, iteracional, afectiva, ecológica y mediacional. Una vez que tenemos los 6 índices criterios por separado, procedemos a hacer la número 2, que sería la ICIT, que sería el índice de criterios, que sería un promedio de todos ellos, de manera que tengamos un promedio general de lo que serían las 2 medidas que tenemos aquí. Bien. Es importante entender que dentro de este desarrollo hemos establecido una variante de lo que se tenía anteriormente dentro del enfoque, porque observamos que para poder alinearlo, tener más sentido o coherencia con lo que hemos desarrollado, establecer estos pesos de 0 a 3, entendiendo que 0 sería nula, 2 sería baja, 3 sería media y 3 sería alta o óptima, que es lo que esperamos que se lograra desarrollar dentro de estos criterios de idoneidad para estos maestros. Es decir, que en realidad que ellos sean capaces de ver si están cumpliendo o no con estos criterios, de manera de que hagan modificaciones en sus diseños de sus clases, verificando que en efecto no siempre algunos componentes lo desarrollan de manera adecuada y se le hicieron las sugerencias a ellos en ese momento. Aquí vemos un ejemplo bien particular de esta maestra, donde ella tiene su ICIT por separado, se hace la sumatoria y al final tiene 1.96. Teniendo por entendido de que una idoneidad óptima sería alrededor de 1.5 hacia arriba. Obviamente lo ideal sería que tuviera 3, pero vamos a observar en forma general un ejemplo particular que observamos en forma de hexágono, que es usual, lo que, como dijimos hace un momento, lo que se presenta dentro del desarrollo. En el caso específico de la lección de esta maestra X, creo que presentamos al cual hace un momento, observamos que en la parte ecológica hay problemas con el criterio ecológico con respecto a este maestro, porque
muchas veces observamos que no logran, no logran que ellos, que se presenten las conexiones con la misma materia y con otras materias. Ese es un problemita que hay que ir subsanando. Aparte de eso, también no se observa que haya una innovación como tal, sino más bien a veces es una repetición de lo que presentan otros compañeros. Existe que hay un problemita que hay que ir resolviendo en la medida de sus posibilidades. Sin embargo, observamos en la mayoría de los casos de estos maestros, en el caso muy particular de este, que siempre se mantiene una actitud positiva por parte del alumno, de manera que esa motivación, el maestro en este caso muy particular lo presenta. Tiene una puntuación de 3, que es muy buena. En la parte cognitiva, hemos observado, en este caso de este maestro muy específico, que hay problemitas en el aprendizaje. Obviamente que, como dije hace un momento, esto hay que ver, tiene que ver mucho también con la demanda cognitiva que se permite. Aparentemente no hay una exigencia como tal en los desarrollos que se pretenden hacer para con ellos. Y así, este es un ejemplo. Aquí tenemos el cuadro general de lo que serían nuestros 10 candidatos que hemos estudiado. Aquí observamos en forma general, como repito, si ustedes observan en la parte afectiva, la mayoría puntúa de 2 hacia adelante. Significa que en efecto estos maestros están logrando hacer la motivación necesaria en estos alumnos para que aprendan lo que ellos consideran que deben aprender. Sin embargo, revisamos la parte epistémica y es un poco como que dice desalentador, porque observamos que muchas veces la representatividad de la complejidad no es lograda, hablando en términos muy específicos de componentes como tal. No se observa dentro del desarrollo de la clase que existe una presencia como tal de esa representatividad. Tampoco observamos que hay una riqueza como tal dentro de su discurso. O sea, esos temitas que, que tienen que ir desarrollándolo poco a poco. Sin embargo, consideramos que dentro del diplomado, gran parte del desarrollo que se lograron dentro de los módulos 1, 2 y 3 se colocó el desarrollo de mucho material didáctico para que ellos utilizaran. Y en efecto, si revisamos el criterio mediacional que tiene que ver justamente con los medios y con los recursos didácticos, la mayoría de sus casos puntúa con 3. Significa que están utilizando las herramientas que presenta el diplomado. Y es importante y esto es bueno. Y estamos tratando de ver cómo renovamos esta información de manera que sea más positiva para siguientes generaciones que se pueda promover el diplomado. La parte iteracional también consideramos que es muy buena. Puntúan de 1.5 hacia arriba la mayoría de todos ellos o todos ellos, de manera que sí existe una interacción clara e importante. A manera general o a grosso modo, podemos observar que si revisamos el promedio de todos los índices criterios, el ICIT, que es el que tenemos aquí al final, la mayoría de ellos se encuentra alrededor de 1.5 hacia arriba. Significa que al parecer las explicaciones y los desarrollos de todas las tareas que se hicieron dentro del diplomado han funcionado para que ellos reflexionen solamente sobre cada uno de estos criterios por separado y se den cuenta de que con estos desarrollos el proceso de enseñanza-aprendizaje realmente sería mejor o bueno para ellos, de manera que puedan reformular sus prácticas. Aquí, dentro de lo que también se presentó o se discutió en el trabajo que se presenta en prensa, hemos hecho una comparación de manera a priori, sin algún tipo de estudio estadístico, de los años de experiencia que tienen estos maestros, que tenemos como seudónimo los siguientes nombres, y lo hemos contrastado con sus ICIT. Y hemos observado de manera general que a mayor año de servicio, mejor índice criterio. Bueno, eso obviamente a lo mejor me puede decir que esto es cierto en forma general, porque mucha gente dice que mientras más años de experiencia tiene mejor desarrollo de su práctica. Y en efecto, esta información me está como corroborando esa información. Solamente habría que verificar en efecto con algún estadístico que esta información sea validada y tenga más sentido de pertinencia científica. Bien, de manera general, para ir terminando y explicando las conclusiones,
observamos que la experiencia de docente es importante para obtener índices más elevados. Podemos hablar de manera muy puntual, como hemos dicho hace un momento, que los criterios mediacional, interactivo y afectivo han alcanzado puntuaciones elevadas o altas, ¿sí? Sin embargo, observamos que hay que revisar de forma muy puntual aspectos específicos en la parte de la formación disciplinar como tal del maestro en la región de nosotros. Es un poco preocupante, pero se están haciendo los estudios y se está tratando de subsanar ese problema. Bueno, algo positivo que podemos rescatar de diplomado es la parte de inclusión, como hemos dicho hace un momento, de recursos didácticos para que ellos incluyan en su clase y han considerado que estos elementos le han mejorado o refrescado lo que sería su práctica docente como tal. Aquí está un poco la referencia que hemos utilizado. Mucho de lo que hemos hablado lo ha desarrollado la doctora Adriana Breda, que justamente que ya está alineada con los criterios de idoneidad didáctico, y vuelvo y repito, parte de estas explicaciones que hemos dado próximamente se publicarán en Bolema, creo que en el número 70, si no me equivoco, y estamos dándole forma final ya a ese proceso. Y también parte de la intervención de este trabajo se explica también un poquito en la revista Universidad de Cienfuegos, con la doctora Luisa Morales y algunos colaboradores, donde dan una explicación de una forma más cualitativa. En el caso mío va a ser un poco más cuantitativo en el caso de este artículo, y también otros ensayos que tenemos aquí. Por mi parte, mi nombre es Orlando García, no sé si me escucharon en ese momento, no lo dije, soy profesor de la Universidad de Panamá y soy estudiante doctorando de la Universidad de Barcelona, y mi asesor se llama el doctor Javier Díaz Palomar, y justamente con el coasesor el doctor Vicente. Sería toda mi explicación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Le agradecemos desde luego su valiosa participación al magíster Orlando García. Y bueno, a los presentes se les informa nuevamente que la forma de elaborar las preguntas, pasamos a esta etapa, es de preferencia, bueno, con el micrófono apagado, pero a través de la herramienta del chat. Asimismo, también estamos abiertos a las preguntas que puedan realizarse a través del canal de YouTube. Muchas gracias. Adelante. Yo no voy a hacer novedades, ¿no? Ahí hay algún micrófono abierto, les solicitamos puedan cerrarlo, por favor, para que podamos todos escuchar, más bien estar atentos a algunas de las preguntas a través de los canales indicados. Pero bueno, yo creo que igual si la quieren hacer encendiendo el micrófono, porque veo que, por ejemplo, Óscar Aguirre pidió la palabra. Aquí veo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Adelante. Maestro, una pregunta. ¿Cómo se recolectan los datos o qué herramientas se utilizan para medir los aspectos emocionales o afectivos en este tipo de investigaciones? A ver, ¿me repite la pregunta? Perdón. Sí, claro. ¿Cómo se recolectan los datos para medir los aspectos emocionales o afectivos? ¿O qué herramientas se utilizan? Así como a muy grosso modo. Bueno, a grosso modo, vuelvo y repito, mire, lo primero que sería transcribir la información que tenemos en videos que es como se recolecta la información. Se explama, se transcribe. Sin embargo, en el caso de la parte afectiva como tal, voy a revisar aquí rapidito, vamos a ver, por ejemplo, la responsabilidad. Se va mirando el video justamente con la transcripción y se va revisando justamente donde se observa, por ejemplo, el nivel de responsabilidad o de implicación. Se va observando cómo el alumno se va adentrando a la responsabilidad que tal que se le presenta como tal. O sea,
de repente para algunos puede decir que es un poco subjetivo, pero es la manera como lo colocamos aquí, puntuando de 0 a 3, de menos a más. ¿Me explico? Y asimismo, la parte positiva del alumno, si se promueve o no se promueve esa actitud positiva, revisando el video con la transcripción. Justamente revisamos, aquí observamos que siempre hay una actitud positiva. Se observa que los alumnos siempre tienen actitud positiva, siempre que son responsables, pero se va haciendo una comparación entre una cosa u otra, pero para evitar subjetivismo, esto se ha revisado con varios colegas de manera de que la información que se recabe sea lo más, entre comillas, lo más objetiva posible, ¿no? Ok. Ok, muchísimas gracias, maestro, muy amable. Bueno, veo aquí, a la mano, en orden, por favor, Farid, y posteriormente Migdael, por favor. Gracias, doctor Agustín. Maestro Orlando, buenas tardes. Buenas tardes. Veo que inicialmente propone un modelo de análisis didáctico con criterios de idoneidad didáctica. Cada uno de ellos, pues, tiene un objetivo de medir determinados parámetros. A mí me llamó la atención el parámetro de evaluación cognitiva. La pregunta sería, ¿qué tipo de instrumentos se emplean para medir el desarrollo cognitivo de los estudiantes? Es decir, si existe una metodología como tal, si directamente se aplica un instrumento in situ, o cuál es la lógica que se sigue para poder posteriormente analizar la información y de qué tipo, porque veo que también se presenta la información de tipo cualitativa y cuantitativa. Para llegar a esa tabla con esos códigos y esas categorías, previamente ya yo escuchaba con el compañero Oscar que pues tiene que hacer el análisis y transcripción de esos videos para así poder llegar a una conclusión. La otra y última pregunta es, ¿se consideran todos los parámetros de idoneidad o se puede hacer exclusión de alguno? Con eso cierro mis preguntas, maestro. Ok, ante todo, mire, cuando se desarrolla cada criterio, se verifica cada componente por separado. Por decir muy específico como tal, si hablamos de criterio cognitivo, estamos verificando cuando, por ejemplo, se le hace preguntas muy puntuales de aspectos que son necesarios para un conocimiento específico, que sean conocimientos previos, las respuestas que presentan los estudiantes. Si en efecto los conocimientos previos que presenta el estudiante o los estudiantes más bien que están en el desarrollo de la clase o la secuencia de actividades son los correctos o son todos, entonces los ponderamos con 3 y así vamos observando las respuestas que presentan el consensuado de alumnos que tal como tal en la interacción que se presenta, de manera que las respuestas que se presentan en el diálogo transcrito es lo que vamos ponderando poco a poco. Vemos el grado de presencia de cada uno de esos componentes como tal. Por eso le decía que hace un momento nosotros observamos dentro de la transcripción que nunca hubo una demanda cognitiva como tal en el caso de muchos de ellos, no de todos, porque sí hubo una demanda cognitiva porque había preguntas que subían el tono de la explicación de las actividades como tal, que no eran fáciles de contestar, pero sin embargo observamos en la mayoría de los casos que nunca hubo o no hubo o muy poco hubo una demanda o una exigencia de esa demanda cognitiva que se pide como tal cuando se desarrolla una clase. O sea, una espera que la curva de aprendizaje sea un momento alta y después regrese baja, pero en el momento era como muy lineal el aprendizaje que se percibía cuando se desarrollaba la secuencia de tareas como tal. Muchas gracias. Ahora, perdón, otra pregunta que sí me hizo y ahora estoy recordando, obviamente uno puede como tal hacer discriminaciones de los criterios como tal. Esa discusión la tuve hace unos días en otra presentación que estuve realizando con respecto a los criterios del peso que tiene uno más que otro. Sin embargo, en lo personal considero que un docente, pensando más que en un investigador como tal, estos criterios deben tener el mismo peso, porque si no, no tiene sentido, porque si no la clase se va como a caer,
porque yo no le puedo dar más prioridad a unas cosas que otras, y también depende del escenario, pero la idea sería tener como una especie de equilibrio entre una y otra, no mantener más peso en unas que en otras, porque al final, como tal, ellas se correlacionan para poder desarrollar el efecto de desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Considero que si no hay interacción como tal, las facetas cognitivas y epistémicas se pueden caer. Es decir, que debe haber como un cierto equilibrio entre una y otra. También la mencioné, es decir, hasta lo efectivo, porque si el alumno como tal no tiene una motivación, no funciona la parte cognitiva. Es decir, que en sí los pesos deben ser muy similares o similares, que es lo que considero y hemos estudiado y hemos revisado y consideramos dentro de la propuesta. Gracias, maestro. Migda, por favor. Sí, buenas tardes, maestro. Pues primero un gusto escucharle. Es un placer. La verdad es la plática me llama mucho la atención porque una de mis funciones es precisamente ser asesor técnico pedagógico de pensamiento matemático, es decir, mi labor es acompañar al docente en algunos, durante su práctica y poder aportarles cosas. Este modelo que usted nos hace favor de mostrarnos, me parece muy bueno, porque precisamente parte de mi trabajo es ese, observar, tener datos de esos asuntos que están ahí en el aula, ¿no? En cuanto al aula matemática. Obviamente, cuando usted habla de este enfoque ontosemiótico, quiero comprender que es como esta relación dialéctica que se da entre el pensamiento, ¿no? El lenguaje matemático y esas situaciones didácticas o matemáticas que se ponen en el aula, y esa interacción es lo que permite que usted pueda obtener este conjunto de datos. Desde su experiencia, maestro, ¿existe alguna forma? Sé que no hay recetas para esto, pero ¿existe alguna manera, alguna metodología para poder ayudar a los colegas, a uno mismo, a tratar de acercar lo más posible a ese casi pentágono perfecto, bueno, este hexágono perfecto? ¿Es posible? O sea, me refiero, ¿es posible alcanzar esta idoneidad de algún modo? Bueno, lamentablemente no puedo decir que sí, no, lo dudo, pero la idea sería de que ellos se percaten. La idea sería básicamente no es lograr la perfección, sino es más bien lograr la reflexión de ellos. Eso aquí es lo primordial. Después vemos si se puede lograr la perfección. Lo primero es que reflexionen y se den cuenta de que tengan errores. Cuando logramos hacer en ellos esa información y a través de investigaciones como tal, entonces lo demás de repente puede fluir por sí mismo. Pero lo importante ahorita es verificar la reflexión más que la perfección. Sí, fíjese, y me parece muy, muy bueno, Doc, porque precisamente uno de los enfoques que a mí me parecen muy, muy interesantes para hacer esta práctica con los colegas es este asunto de la reflexión-acción, ¿no? Este enfoque de reflexión-acción. Y me parece que esto que usted nos presenta acá es bastante bueno precisamente para llevarlos allá. Es decir, como un autoanálisis de su práctica y de todas las variables que están interactuando en su práctica, y que precisamente cada uno de ellos en esta forma en que usted nos menciona, de ser autorreflexivos, creo que es una muy buena manera de hacer visible, ¿no? Estas áreas de oportunidad, digamos, ¿no? Muchas gracias, maestro. Me gustó bastante su participación, muy buena. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Aquí en el chat, bueno, más o menos para respetar el orden en que han sido emitidos, tengo dos preguntas, perdón por acelerar un poco las cosas. Juliana, que le pregunta, ¿estos criterios de idoneidad didáctica están relacionados con el contenido de conocimiento pedagógico que un profesor de matemáticas tiene que tener? ¿Son diferentes? Y Derly, que nos pregunta brevemente, ¿cuál sería el marco metodológico ocupado? Por favor, maestro Orlando. Bueno, el marco metodológico, como lo he mencionado desde el comienzo, está relacionado con lo que es el enfoque ontosemiótico. Yo les aconsejo que amplíen un poco la información que tiene que ver justamente con un modelo de competencias, que es lo que esperamos que el docente al final logre hacer en su clase. Este tipo de investigaciones, como lo dijo el colega hace un momento, tiene que ver con reflexión-acción. Es decir, que estas investigaciones no es que solamente se van a quedar en un papel, sino es que se utilice en el aula como una acción de cambio y mejora, que es lo que pretendemos. No sé qué más me preguntaron por allí.
que si estos criterios de idoneidad están relacionados con el conocimiento pedagógico del profesor o el conocimiento pedagógico del contenido. Sí, justamente al hacer o desarrollar estos criterios de idoneidad, ha habido un consenso como tal. Esto no salió de la noche a la mañana, hubo mucha discusión entre los expertos y se ha decidido que estos son los que más ponderan. Me parece que inicialmente la parte afectiva como tal no se había tomado en cuenta, pero en el transcurso de los años ha sido mejorado y reformulado. Es posible que en un futuro, con esto de la educación híbrida, sea mejorado o renovado, pero no, hasta el momento se toma en cuenta, y me parece que como que embona mucho en lo que sería la educación también a distancia o en línea, más que todo. Muy bien. Una pregunta breve, a lo mejor, maestro Orlando dice: ¿cuánto tiempo le llevó a analizar la información por cada profesor y en total de todos los profesores? Una pregunta de Cristian Meneses. Bueno, le voy a ser honesto. Cuando se me dio el reto en el año 2019 de empezar a hacer esta transcripción, pensé que iba a ser algo muy fácil, muy sencillo, pero el hecho de primero de transcribir, de revisar de que todo está bien anotado, de tomarme el tiempo de verificar de que en efecto aparecía el componente o no fue algo sencillo. De hecho, estoy todavía sobre el hecho de la transcripción de algunos más. Ahorita lo que estoy tratando de contrastar con una entrevista más profunda de justamente del por qué algunos componentes no fueron desarrollados en algunos colegas o participantes del diplomado. Le estoy haciendo entrevista en este momento para hacer un contraste cualitativo con el que yo tengo ahorita mismo cuantitativo, que va a aparecer justamente en la revista en prensa, en Bolema, precisamente en prensa, perdón. Bueno, muy bien. Y en aras también de, pues, más o menos ir respetando nuestros tiempos, una última pregunta. En este caso la va a exponer Nadia. Sí, por favor. Sí, buenas tardes, maestro Orlando. Buenas tardes. Tengo una duda. Bueno, tengo una pregunta. Dentro de este diplomado que se impartió, ¿se le dieron las herramientas necesarias a los docentes para que, si en dado caso que hubieran salido bajos en algún criterio, ellos los pudieran mejorar? Sí, de hecho, parte de la propuesta del cambio de mejora del rediseño del diplomado es de que ellos reflexionen. Yo conjuntamente vuelvo y repito a ellos se le hizo una especie de llamada telefónica una vez que se hizo la evaluación, que no fue tan rápido que digamos. Se le explicó algunos detallitos que consideramos que debían reflexionar, y en efecto ellos me decían que ellos iban a hacer los cambios o las adecuaciones necesarias para que su práctica mejorara. Yo, de mi parte, lo hice una vez que se hizo la discusión en el grupo de las evaluaciones que se habían hecho. Ok, es que me llama la atención un criterio de idoneidad, que es el emocional, en donde dice que pues, todo esto parte de las experiencias previas, el conocimiento que adquieren los alumnos parten de sus experiencias previas, sí, de los mismos alumnos. Entonces, les brindó, o no sé si me pudiera decir qué herramientas se les brindó a maestros para que llamaran la atención de la matemática, que les llamara la atención la matemática. Bueno, justamente dentro de las tareas que se van desarrollando en el diplomado, están alineadas a cada uno por separado los criterios, porque a veces es posible de que algunas tareas tengan más peso en un criterio que otro. Entonces, no sé si puedo compartir pantalla. Creo que sí puedo. Déjeme ver si puedo. Ahí no la tengo abierta. Creo que sí. Aquí está. Déjeme ver si puedo compartir pantalla ahorita. Ojalá que no se me pierda la pantalla a mí. Bueno, voy a ver si puedo. Creo que sí, aquí está. Bueno, justamente cada tarea, cuando fue diseñada como tal, cada tarea creo que son alrededor de, vamos a decir, por ejemplo, 40 tareas, 10 por módulo, porque son 4 módulos, pero en realidad la última tiene menos tareas.
pero cada una de estas tareas estaba enfocada o estaba alineada o tenía más peso, como quien dice, en un criterio en otro. Justamente algunas de estas tareas le daban más realce de manera de que el maestro pueda desarrollar, aunque no supiera de lo que estamos hablando inicialmente antes del módulo 4, pueda desarrollar cada uno de estos criterios con sus alumnos a la hora de poder hacer esa secuencia de contenido en esa clase. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, muy bien, muchas gracias. Recordamos a los asistentes que, bueno, por cuestiones de tiempo vamos a pasar ahora. Bueno, espero que estén viendo mi pantalla, que la esté compartiendo. Y bueno, le damos unas gracias, muchas gracias al magíster Orlando Enrique García Marimón por pues, habernos compartido en esta sesión los resultados de esta investigación. Y bueno, me voy a permitir leer la constancia que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y el área académica de Matemáticas y Física expide. Mineral de la Reforma Hidalgo, bueno, a 18 de marzo de 2021 se expidió la constancia. A quien corresponda se hace constar que el magíster Orlando Enrique García Marimón impartió la conferencia por invitación titulada Evaluando la praxis educativa usando los criterios de idoneidad en el marco del Seminario de Investigación de la Maestría en Ciencias en Matemáticas y su Didáctica durante el semestre enero-junio del 2020. La conferencia se lleva a cabo en modalidad virtual el viernes 26 de marzo a las 16 horas. Se extiende la presente constancia a los efectos que haya lugar y firman el doctor Aarón Víctor Reyes Rodríguez, coordinador de la maestría, el doctor Fernando Donado Pérez, jefe del área académica, el doctor Otilio Arturo Acevedo Sandoval, director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Antes de que, bueno, nos vayamos, bueno, me voy a permitir asimismo compartirles, bueno, esta información que es sumamente importante, referente precisamente a la continuidad de estos trabajos. Antes de que nos vayamos, por favor, también un aviso, de repente pues nos están viendo a través del canal de YouTube y también muchos saludos también a profesores de la Escuela Superior de Zimapán que están siguiéndonos. Y bueno, pues ahora les voy a presentar esta información. Recuerden que este seminario de investigación de la maestría en Ciencias y Matemáticas tiene diferentes jornadas y para la próxima pues están cordialmente invitados, que es el día 9 de abril del 2021 a las 16 horas y que lleva por título Identificación y uso de primitivos fenomenológicos en la resolución de problemas de física y matemáticas, a presentarse por el doctor Mario Humberto Ramírez Díaz del CICATA, del IPN, México. La información y nuevamente aquí con ustedes, pues nuevamente expresarle nuestro agradecimiento al magíster Orlando García por su valiosa participación. Muchas gracias, maestro Orlando, y pues también agradecerle a los presentes. Recuerden que estamos pues tratando de dar una continuidad a estos trabajos y estamos aquí para la próxima cita. Pues se les desea muy buena tarde a todos los presentes. Gracias por su asistencia. Muchas gracias, magíster Orlando. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos. Estamos en contacto. Muchas gracias.